Hola, ¿cómo estás? Nos da gusto saber que podemos seguir siendo parte de tu casa, de tu familia, esto que hemos llamado un espacio a lo eterno. Estamos muy contentos de ser parte una semana más, de poder acompañarte de todo lo que vamos a hablar en este día y en los distintos espacios que vamos a tener en las semanas que vienen, ser parte de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, tal vez vas en un vehículo, donde quiera que estés, poder acompañarte con temas cotidianos, con temas personales, con temas espirituales. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Pero antes quiero pedirte que nos acompañe en nuestras redes sociales, que seas parte de ella. Por eso seguinos en nuestro canal de YouTube, Pastor Ismael Nieva. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada semana cuando salen nuestros espacios. Dale me gusta a la página, compartí con un amigo, compartí con alguien esto, porque sé que va a ser de mucha bendición. Acá abajo luego van a salir todas nuestras páginas, nuestras cuentas de redes sociales, para que usted pueda estar conectado y también para que pueda conocernos a través de las redes sociales cuál es el trabajo que nosotros hacemos. Cada semana venimos teniendo invitados, lo que vivimos, los dos programas anteriores, los dos espacios anteriores fue algo extraordinario. Hemos recibido invitaciones, hemos recibido, nos han hablado de lugares que tal vez nunca nos hablaron, nos dijeron que fue de mucha bendición y yo sé que hoy este espacio va a traer un despertar a tu vida. Por eso quiero presentarte e invitar a un hijo espiritual, el pastor Cristian, que hoy él va a ser parte de lo que va a ser este espacio que vamos a denominar voluntad. Hoy vamos a hablar de la voluntad, pero quiero invitar a mi hijo que él pueda saludar, presentarse en este día tan hermoso para todos nosotros. Buenas, apóstol, la verdad que muy contento de poder participar, muy agradecido por la invitación. Muy agradecido con Dios también porque es un espacio, la verdad que es de mucha bendición. Agradecemos también a la gente que se está conectando, que está compartiendo este programa. Yo sé que Dios está hablando mucho a través de este programa. Queremos que Dios nos va a sorprender mucho a través de este espacio. Y invito también a la gente a que siga añadiéndose, siga compartiendo. La verdad que esto va a dar mucho que hablar. Hay muchos temas muy hermosos que Dios está tratando. Y la verdad que muy contento, la verdad, por este espacio y por la invitación que me ha hecho papá. Bueno, es bueno compartir con los hijos, es bueno compartir con gente. Nosotros la idea también es compartir con personas que conocen nuestro cotidiano, nuestro diario vivir. Y un tema que yo quiero entrar, Cristian, rápidamente, es hablar un poquito sobre la voluntad. Y cuando decimos hablar de la voluntad, podríamos, yo creo que no entraría en este espacio, en estos 40 minutos que tenemos, todo lo que podríamos hablar de lo que tiene que ver con la voluntad. Nosotros recibimos una palabra en lo personal, Dios habló profundamente a mi corazón en un tiempo, y me preguntó, me decía, ¿qué es para mí la voluntad de Dios? Muchas veces, tal vez haya personas ahí que nos están viendo que digan, no es loco que muchas veces voy en mi vehículo caminando y viene una pregunta a mi mente y como que empiezo a buscar y decir, ¿de dónde viene esa pregunta? Quiero decirte que esa voz que tal vez llega a tu vida, a tu mente, a tu corazón, es Dios el que te quiere hablar. Y cuando Dios habló a mi vida, y me preguntó, ¿para ti qué es la voluntad de Dios? Yo entendí que la voluntad de Dios es dejar de decidir yo para que Él decida por mí. Cuando eso entró en mi mente, entró en mi espíritu, yo empecé a hacer un análisis en decir, ¿cuántos minutos o cuánto tiempo en el día uso yo la voluntad de Dios y cuánto tiempo durante todo nuestro día uso mi voluntad? Cuando hablamos de voluntad, siempre la voluntad va a ir asociada a lo que es una decisión. Yo quiero poder entrar en este tema y llevar a aquellos que están escuchando
aquellos que luego van a ser bendecidos a través de lo que vamos hablando, es que cada vez que yo voy a aplicar la voluntad en mi vida, siempre va a ser a base de una decisión. Así es. Hablar de la voluntad de Dios, la verdad que es un tema muy amplio, pero quiero ser breve y muy puntual también con lo que usted dijo, padre, el tema de sobre decisión. Y yo una vez he compartido una frase en las redes de lo que es la aceptación. Y aceptar la voluntad de Dios es algo que es muy particular, porque si una persona dice, bueno, yo quiero seguir la voluntad de Dios, yo quiero alcanzar lo que Dios tiene para mi vida, y todo eso habla de que es la voluntad de Dios sobre mi vida, pero yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. Es algo que como seres humanos tenemos que entender, de que la voluntad de Dios es mayor y mejor que nuestra voluntad. Sí. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, no muchas veces va a ser algo que a nosotros nos guste. Uh-huh. Porque muchas veces la voluntad de Dios se va a mostrar de una forma de que a nosotros tal vez no aceptemos de nuestra vida, de cómo se presentan situaciones, sí. Pero dice la palabra que la voluntad de Dios es perfecta y que los tiempos de Dios son perfectos y que los pensamientos de Dios son buenos para nuestra vida. Y cuando estamos hablando de que son buenos para nuestra vida, quiere decir que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena. Y cuando hablamos de aceptación, nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios, a pesar de que aún esa noticia o situación se presente. Tenemos que saber que si nosotros aceptamos la voluntad de Dios y seguimos la voz de Dios a través de la palabra, quiere decir que esa situación se va a tornar en una bendición. ¿Por qué? Porque estamos caminando en pos de ¿qué? De creer de que Dios está en la situación. Yo creo que hablar de voluntad y hablar de decisiones, creo que tiene que ver con algo que tiene que quebrarse también dentro mío, porque sí. Cuando yo me siento seguro es cuando yo tomo mis propias decisiones. Porque, a ver, esto no digo que es lo correcto, pero cuando yo tomo mis propias decisiones, ¿sí? A veces la tomamos en base de ¿qué? De que pensamos que son mejor que cualquier decisión. Cuando yo tomo una decisión personal, me baso en que la decisión personal es lo mejor que yo puedo hacer. Y cuando yo voy a las Escrituras o voy a la Biblia y entiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, quiere decir que mi voluntad es imperfecta. Que mi voluntad, aunque a mí me agrade, nunca me va a llevar a un agrado eterno. O sea, yo no sé si estamos entendiendo esto. Estamos hablando que la voluntad de Dios es dejar de decidir yo para que Él decida por mí. Porque muchas veces decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero yo termino decidiendo. Decido qué hablar, decido con quién relacionarme, decido porque la vida está basada en decisiones. Cuando yo me levanto de mañana, yo decido qué pantalón me voy a poner, qué remera me voy a poner, qué camisa me voy a poner, qué calzado me voy a poner, a quién voy a agarrar mi celular y al primero que voy a escribir. O sea, la vida está basada en decisiones, pero cuando la voluntad de Dios está sobre nosotros, por eso me impacta y me apasiona el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nos deja una enseñanza muy profunda cuando él nos enseña y nos dice que él ya no vive, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si de verdad digo que Cristo vive en mí, lo que yo estoy haciendo, estoy diciendo, si tú vives en mí, ya no decido yo, sino que tú decides por mí. Si tú vives en mí, ya no miro con mis ojos, sino que tú miras por mí. Si de verdad yo digo que su voluntad está en mí, ni siquiera hablo lo que a mí me parece que tengo que hablar,
sino que hablo lo que Él quiere que yo hable. Por eso muchas veces nos sentimos seguros en nuestras decisiones, creyendo que mi decisión es la mejor voluntad que puede suceder. Por eso que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y aquí me gustaría que podamos entrar en unos minutos cómo podríamos aprender a hacer la voluntad de Dios. Recién decías, es una decisión, es decidir, es tomar, es convertir mi decisión en un quiebre dentro mío, donde yo ya no tomo el control, sino que Él lo toma en mí. Porque tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Así es. Tocando nuevamente sobre las decisiones, tenemos que entender de que no tenemos la decisión de tomar nuestras propias decisiones, es decir, la voluntad mía. Porque cuando una vez que ya entregamos nuestro corazón al Señor, ya le decimos al Señor, es tu voluntad sobre mi vida. Y ahí es donde Jesús decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo no vengo a hacer lo que yo quiero. Yo no vengo a decidir lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo opino, sino que vengo rendido ante la voluntad de mi Padre a hacer lo que me manda hacer mi Padre, y lo que dice mi Padre, eso yo hablo. Porque no podemos decir, yo hago la voluntad de Dios, pero estoy reflejando hacer lo que yo decido. Sí. Si yo decido hacer lo que a mí me parece, lo que yo percibo, lo que yo veo, lo que yo opino, yo ya estoy dejando de lado la voluntad de Dios. Porque la palabra dice que la palabra es viva y eficaz, que todo lo que sale de la boca del Padre, eso es algo que es inamovible. Es algo que, por eso dice la palabra, todo lo que emprendas, todo lo que hagas, tomado de la mano de Dios, dice la Biblia, y es una promesa, dice, todo lo que hagas va a salir bien. A más de allá, como dije hace rato, de que por ahí las cosas no sean como uno quiere, como está aparentando, pero si estamos confiados en la voluntad de Dios, la Biblia dice que todo va a salir bien. Exacto. Por eso nos ahogamos muchas veces en un vaso con agua, cuando decimos, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero no entendemos de que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros y la visión de Dios es mucho más lejana que la nuestra. ¿No es mejor rendir nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones a la voluntad de Dios y decir, Padre, yo sé que tú estás al control y que todo lo que estamos emprendiendo lo estoy haciendo tomado de tu mano? Y cuando es la voluntad de Dios, dice la palabra que todo va a salir bien. Yo creo que hay algo que me das un pie y me recordé un pasaje cuando los discípulos iban por medio del mar y la Biblia dice que llegó fue como una tormenta, y ¿qué es lo que provocó? Provocó que esa tormenta empiece a golpear la barca donde Jesús estaba y lo que sucedió fue lo siguiente, fue que al ser golpeada por esa tormenta, los discípulos empezaron a tener miedo y la barca, cuando ellos iban siendo transportados por medio del mar, iban a cumplir una misión, iban a cumplir un plan, iban a cumplir la voluntad de Dios, y en medio de esa tormenta, ¿sí?, dice que tuvieron distintas situaciones, a tal punto que Jesús les aparece caminando por medio del mar, y ellos pensaban que era un fantasma. Luego ocurre esto, quiero parafrasear esta historia para llevar a lo que me estabas hablando, de que muchas veces en medio de tal vez caminar en la voluntad de Dios, se va a presentar una tormenta y automáticamente preguntamos, ¿dónde está Dios? No era la voluntad que yo tome esta decisión. Entonces dice que empiezan a ocurrir distintas situaciones, a tal punto que ahí es donde Pedro va a caminar sobre las aguas, va a hacer algo sobrenatural, porque cuando yo camino en la voluntad de Dios,
empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales en mi vida. Y dice que Jesús le aparece, Pedro le pregunta, dice, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús le dice, ven, soy yo. Pedro camina, baja de la barca, camina sobre las aguas en medio de una tormenta. Y la Biblia dice que en un momento Pedro se empezó a hundir. Ahora, ¿por qué quiero tocar este tema como una plataforma, este pasaje bíblico? Porque nos podríamos preguntar y podríamos decir esto. ¿Cómo es posible que Jesús me llame que baje de la barca? ¿Y cómo es posible que yo empiece a caminar sobre el mar haciendo algo sobrenatural? Pero ¿cómo es posible que me empiece a hundir? Y cuando yo me empiezo a hundir, es ahí donde yo tengo que aplicar la voluntad de Dios, que ya no decido yo, sino que Él decide por mí. Por eso, en cada decisión, ¿sí?, que yo tomo a través de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un aprendizaje. Caminar en la voluntad de Dios es caminar aprendiendo constantemente que puede venir el momento donde yo me puedo estar hundiendo, pero saber que Él está ahí. Si Él me mandó a llamar, aunque yo me esté hundiendo, yo sé que Él algo va a hacer, porque en lo que Él me llamó hay una voluntad en mi vida. Por eso nace un aprendizaje. El dejar que Él decida por mí, nace un aprendizaje, porque yo empiezo a perder el control. Porque dejar que otro maneje mi vida es para mucho un tema para pensar. Si nos cuesta que alguien visible maneje nuestra vida, y quiero hablarle aquí ahora tal vez a alguien, a un hijo, a una hija, a un amigo, a alguien que esté conectado ahí, que diga, a mí me es difícil obedecerle a mi papá, que yo lo puedo ver, o que él decida por mi vida, ¿cuánto más va a ser que decida alguien que yo no veo? Entonces te quiero animar hoy y decirte que aunque pienses que estabas caminando erradamente y habías escuchado la voz de Dios y estás caminando en medio de la voluntad y tal vez no te están saliendo ni los trabajos, estás teniendo problemas en tu trabajo, estás teniendo problemas con tus compañeros, con tu familia, estás teniendo situaciones en la iglesia, donde quiera que estés, quiero decirte que no te muevas, no tomes el control, porque cuando yo tomo el control, voy a ver lo que yo quiero. Cuando yo tomo el control de la tele, de mi televisión, cuando yo tomo el control remoto de mi televisión, puede haber 100 personas atrás mío, pero lo que yo voy a ver, lo que yo voy a escuchar y lo que me va a placer a mí poder apreciar es lo que a mí me parece y no lo que tal vez a otros 100 que están detrás mío que ellos quieran hacer. Entonces, yo creo que es necesario muchas veces, como Pedro, perder el control. ¿Perder el control para qué? Para tal vez darnos cuenta que de verdad el que me llamó es el que me va a rescatar. Porque nos cuesta en este tiempo entender y aprender que el que nos llamó nos va a llevar a nuestro destino en su voluntad, pero que cotidianamente en nuestra vida siempre estamos tomando decisiones personales, estamos tomando voluntades personales que lo único que hacen es alejarnos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo creo que mientras camines en la voluntad de Dios, mire, algo necesitamos hacer. Si hablamos de voluntad, yo creo que hablamos de confiar. Es saber depositar en alguien o en otra persona lo que hasta ese momento fue un control absoluto de mi persona. Yo conozco tu trabajo y sé que tenés aparatos que no cualquiera lo puede manejar, y tal vez yo pueda ser un buen predicador, alguien que hago bien mi trabajo, pero por más que vos tengas una confianza en mí, nunca me entregarías que maneje el dron hasta que yo no sea preparado, hasta que no reciba las enseñanzas y las instrucciones correctas, para que en un momento me puedas decir, mira papá, ahora sí te puedo entregar por más confianza que haya. La relación con Dios y hacer la voluntad de Dios es igual. Dios dice, no le puedo entregar aún el control de ciertas cosas porque no las sabe manejar. Yo quiero decir algo
quiero decirlo, si nosotros decimos seguir la voluntad de Dios y queremos decir también, yo oigo la voz de Dios y lo que yo hago es la voluntad de Dios, ¿cómo puede ser que no aceptemos la corrección de nuestro Padre espiritual? ¿Cómo puede ser que le huyamos a la corrección? Porque si le huimos a la corrección de un Padre espiritual, de un Padre natural, ¿cómo puedo decir yo, oigo la voz de Dios, obedezco la voz de Dios y sigo la voluntad de Dios si yo aquí en la tierra no lo demuestro? Yo lo que encerraba en esto es decir, no necesariamente un no le podemos decir que es malo. O que no es la voluntad. O que no es la voluntad. O sea, la voluntad es el sí y el no de Dios. Pero lo confundimos porque creemos que el no es no porque me dicen que no porque no está de acuerdo, cuando no podemos interpretar de que muchas veces el no también viene de Dios. Y muchas veces nuestra reacción es muy diferente a la que Dios quiere en su voluntad. Uh-huh. Jesús mismo dijo, Padre, si es necesario, si puede, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y automáticamente vemos la respuesta de Dios, en que Dios nunca lo dejó. Nunca dijo, bueno, te voy a sacar de esta situación. No, tuvo que seguir el propósito. Y lamentablemente, vamos a decirlo así, lamentablemente, el propósito de Dios no es el que uno desea. Uh-huh. No es el que uno le gustaría. Porque, vamos a ser sinceros, el seguir la voluntad de Dios muchas veces vas a tener que tomar un trago amargo. Sí. Y para eso somos muy contaditos de que podamos decir, sí, Señor, estoy dispuesto a tomar ese trago amargo. Porque muchos queremos un ministerio exitoso, queremos ver que la mano de Dios se está moviendo a favor de nuestra vida, pero no estamos dispuestos a tomar ese trago amargo. Uh-huh. Y muchas veces malinterpretamos el éxito con que todo salga bien, cuando también el éxito es cuando las cosas salen mal. Sí. Porque bien lo dijo usted hace un ratito, que todo eso es para una enseñanza, sí, es para una formación. Y Dios dijo, yo te voy a probar, pero no por las buenas, yo te voy a probar a través del fuego. Y a través del fuego hay que saber entender de que eso ya nos lleva totalmente a depender de la voluntad de Dios. Uh-huh. Porque nosotros ya no podemos manejar la situación. Sí. Ahí ya cuando Dios nos muestra que nosotros no podemos controlar todo, a pesar de que muchas veces lo queremos hacer. Queremos controlar todo, queremos controlar nuestra vida, queremos controlar el tiempo, queremos controlar las vidas muchas veces de los que nos rodean, las situaciones, hasta también la enfermedad. Pero Dios dice, no estás entendiendo. Aquí el único que controla todo soy yo. Y ahí es donde chocamos muchas veces con la voluntad de Dios, porque creemos que el éxito es cuando todo está bien. Y cuando no, ya Dios no está con nosotros, ya Dios ya me fallaron, entonces ya tachamos pensando que esta persona no ha sido de bendición o esta persona no dio buenos consejos porque me fue mal. No es así. Dios te pone personas a tu alrededor para prepararte. O sea, sería como que Pedro, cuando se estaba hundiendo, él se preguntaba y diría, ¿para qué me llamó a que baje de la barca si yo me voy a hundir? Yo creo que hay algo muy interesante, y es que tenemos que empezar a aprender, porque para conocer las profundidades de Dios, no solo es estudiar un manual, una Biblia, sino conocer a Dios, saber cuál es su voluntad. Yo siempre me gusta tomar como ejemplo la vida de mi padre biológico, que yo conozco. Yo conozco si mi papá está bien, si está mal, si no le gusta algo. Yo conozco cuáles son sus voluntades personales, hablando personales. ¿Por qué? Porque tengo una relación. Algo que tendríamos que desaprender, en realidad, no aprender,
sino desaprender, es que nos sentimos seguros cuando tomamos nuestras propias decisiones. Y eso es algo que nos puede llevar a equivocarnos de una manera muy peligrosa. O sea, tomar mi propia decisión sería como navegar en el mar sin un radar. Es decir, voy mirando a lo que me conviene, hacia donde me parece, y eso nos puede llevar a un destino muy peligroso. Y se me viene automáticamente la vida de Abraham y de Lot. Es decir, en Abraham había una voluntad, pero el que termina primero decidiendo es aquel que no tenía la voluntad de Dios. O sea, vuelvo a repetir, el tomar decisiones apresuradas nos da una seguridad personal, pero la cual esa decisión apresurada nos puede llevar a un lugar muy oscuro. Lot tendría que haber dicho, yo entiendo que mi tío Abraham es el que tiene la voluntad de Dios. Yo lo vi cuando Dios le habló, cuando Dios le dio la dirección. Nosotros hoy estamos llenos de Lot, que creen tener la dirección porque escucharon decir cuál es la dirección. Y cuando yo tomo mis decisiones, son basadas en lo que yo veo. Por eso, Lot tendría que haber dicho, es mi tío el primero que tiene que elegir el lugar. Y yo voy a esperar que a donde él vaya, yo voy a ir por atrás. Sin embargo, Abraham le dice, Lot, elige tú. Y Lot, la Biblia dice que mira lo que a él le parece bueno. Y lo que te parece bueno nunca te va a llevar a tu destino de gloria. Lo que te va a llevar a tu destino de gloria es hacer la voluntad de Dios. Eso sí, yo conozco en la Biblia que el hombre que hizo la mayor voluntad de Dios en la tierra terminó en una cruz. Porque queremos terminar en las mejores conferencias, queremos terminar en los mejores teatros, queremos terminar en los mejores hoteles predicando, queremos terminar en las mejores plataformas. Pero tal vez Dios dice, no, mi voluntad con tu vida es que tal vez otro vea que te estás hundiendo, aunque otros no lo entiendan. Entonces la voluntad en Lot, para cerrar y no dejar en el aire esto, fue su voluntad personal. Vio el lugar donde estaba verde, donde había fruto, donde le parecía bueno, y ese lugar dice que fue uno de los peores lugares que pudo haber en la tierra y sucedieron cosas muy malas. En cambio, Abraham dijo, voy a elegir lo que tú me digas. Si tú me mandas al desierto, en el desierto me vas a proveer. Si tú me mandas a donde no hay agua, hacia ahí voy a ir. A tal punto que se cumplió no solo con Abraham, sino con su hijo. Luego Isaac va a ir al desierto y dice, no voy a bajar a Egipto porque en Egipto hay provisión. Y Dios le habla y le dice, no, yo quiero que te quedes en el desierto porque mi voluntad no necesita un lugar específico para que sea mostrada mi gloria. La voluntad de Dios no necesita una plataforma extraordinaria ni el mejor escenario para mostrar la gloria. Yo la gloria la conocí tal vez en los peores escenarios de nuestra vida. No sé si alguien ahí en casa nos está entendiendo. Estamos hablando sobre el lema voluntad, estamos hablando sobre dejar de decidir nosotros para que Dios decida por nosotros. Sí, y quiero hacer hincapié a lo que decía recién, de que las órdenes es lo que va a marcar algo en nuestra vida, que recién estaba viendo. Eso va a marcar nuestra identidad. ¿Cómo podemos nosotros identificar la identidad de un hijo? Es por a quién escucha y a quién obedece. Jesús dijo, ustedes sois vosotros hijos del diablo. ¿Pero por qué dijo eso? Porque hacen la voluntad de su padre el diablo. ¿Cuál es la voluntad del diablo? División. ¿Cuál es la voluntad del diablo? Destruir. ¿Cuál es la voluntad del diablo? Romper. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es todo lo contrario. Pero a lo que estaba diciendo, ¿qué es lo que nos da a nosotros? La voluntad nos da identidad. A quien nosotros obedecemos, eso nos convertimos. Si nosotros obedecemos, somos obedientes,
Si somos obedientes a la voz de Dios, eso me tiene que llevar a ser obediente, me tiene que llevar a someterme a la voluntad, a la orden que yo estoy recibiendo. Si yo no estoy dispuesto a obedecer, no estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Por eso la Biblia, déjame que te interrumpa, la Biblia dice, someteos a Dios, y dice que el diablo huirá de nosotros. Porque ahora, ¿qué pasaría si no me someto a Dios? Si no me someto a Dios, lo que estaría sobre mi vida sería todo lo que tiene que ver contra Dios. Dígalo. Entonces, si hay algo que en este tiempo tenemos que aprender, es que hacer la voluntad es someterme a lo que tiene que ver con algo superior sobre mi vida. Pero lo podríamos llevar, no quiero entrar ahí porque entraríamos a explayar un tema que tal vez lo podríamos tocar en otro momento, pero a lo que yo me someto me gobierna. Lo que yo adoro se manifiesta y lo que yo estoy sembrando se cosecha. O sea, hacer la voluntad de Dios también me tiene que llevar a saber que la semilla que yo voy a plantar ni siquiera es una que yo quiero, sino que es la voluntad de Dios. La Biblia dice que Él es el granjero del mundo. La Biblia dice que Él es el granjero del mundo. Dice que el campo es el mundo. Y dice que nosotros los hijos de Dios somos la semilla. Tenemos el granjero Dios, pero el campo no es un altar. No es el campo la iglesia. La Biblia lo dice, el campo es el mundo. Quiere decir que yo me voy a tener, si quiero hacer la voluntad de Dios, yo me voy a tener que plantar como semilla hasta donde yo no quiero entrar. Hacer la voluntad de Dios te va a llevar a lugares que no querés ir. Hacer la voluntad de Dios te va a llevar a hacer cosas que tampoco tal vez sea de nuestro agrado. Porque la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Estamos hablando sobre el lema voluntad de Dios. Este es un lema donde sé que va a traer para muchos, sé que muchos van a escribirnos a nuestro privado, escribirnos donde salen nuestras redes sociales, porque sé que esto va a traer mucha bendición y también vamos a recibir muchas preguntas. Sí, una pregunta que le quiero hacer, apóstol, es ¿cómo yo descubro la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que yo tengo que seguir? Cuando la voluntad de Dios está en mi vida, esto es algo muy personal. Como yo quiero impartir lo que yo recibí. Cuando yo entiendo que la voluntad de Dios es algo superior a mi voluntad, cuando yo entiendo que la voluntad de Dios es algo superior a cualquier voluntad en la humanidad y en la creación y en la tierra, mayormente es como que algo va a golpear mi interior. Siempre la voluntad de Dios va contra nuestra voluntad. No sé si te pasó, vas por la calle o por un río o querés caminar en contra de la corriente. Caminar contra la corriente se provoca siempre un choque. Caminar contra la corriente siempre se va a provocar como una explosión. O algo va a provocar. Te vas a sentir hasta como que algo te está golpeando. Fíjate que cuando Jesús dice, yo no voy a hacer mi voluntad, sino que voy a hacer la voluntad de mi Padre, Él estaba sintiendo opresión. ¿Por qué? Porque Él estaba en un Getsemaní, que se llama, el Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Hacer la voluntad en mi vida es cuando yo siento el peso. O sea, hacer la voluntad no es cuando yo siento la cosquillita en el estómago y me siento maravilloso. Hacer la voluntad de Dios también es cuando siento un peso, una presión, cuando siento una gran responsabilidad. Por eso hacer la voluntad de Dios es algo bueno, es algo agradable y algo muy perfecto. Pero cuando yo hablo bueno, agradable y perfecto, yo estoy hablando en un ambiente espiritual, no en lo natural. Para mí, en lo personal, hacer la voluntad de Dios siempre lo voy a sentir con una responsabilidad y con un peso sobre todo en nuestras vidas. Quiero hacerle otra pregunta. ¿Cómo puedo yo descubrir o saber cuál es el propósito
o cómo va a ser el propósito de Dios en mi vida en cuanto a la pareja que Dios quiera o tenga. Si bien sabemos que nosotros podemos elegir, podemos decir me gusta esa persona, pero ¿cómo puedo descubrir si es la voluntad de Dios, si esa persona es para mí? Mira, esta pregunta es para hacer 150 programas más o menos. Si hay algo que cuando me junto con los jóvenes, que lo hago seguido, cuando comparto con ellos, siempre constantemente estoy dando este ejemplo. Mira, vamos a tratar de hacerlo en 2 minutos, que es imposible lo que tiene para horas hablar este tema. Yo lo voy a llevar a un ejemplo. Si yo tengo a alguien, en este caso vamos a poner a Dios. Si yo sé que Dios es el que mejor puede escoger a mi vida, sea en el ámbito que sea. La pregunta es a la hora de una pareja, de un noviazgo, el futuro de un matrimonio. Si yo tengo y entiendo y aprendo que Dios es el que mejor puede decidir en mi vida, y luego segundo estoy yo, que puedo decidir algo bueno, pero me puedo equivocar. Hasta por lógica, sacando lo espiritual, hasta por lógica, yo dejaría que Dios elija por mí. Porque cuando yo elijo, lo que yo elijo tiene vencimiento. Pero cuando Dios elige, lo que Dios elige es eterno. Te llevo a un ejemplo rápido para ir cerrando. Cuando Israel le pide rey a Dios, el que pidió rey no fue Dios. El que pidió rey fue el pueblo. Pero Dios en su voluntad permisiva dijo, quieren rey porque otros tienen rey. Por eso esto sería para largo, pero hay gente que quiere ponerse de novio porque otro se puso de novio. O cree que tiene la edad ya suficiente porque ve que otro lo hace. Entonces, fíjate acá, le pide rey y Dios dijo, yo quería ser su rey, pero está bien, voy a darle rey. Y ese rey no llegó a ser un rey eterno. Sus hijos murieron. Jonatán y Mefiboset murieron. Y no se conoce más familia de Saúl. Pero sin embargo, hay una elección de Dios porque dice Dios, yo estoy buscando un corazón para elegir. Y cuando Él dijo, yo estoy buscando un corazón para elegir, que sea mi rey, dice que se fijó en David. Ahora, yo le hago como una enseñanza, le dejo un consejo. ¿No sería, jovencita, adolescente o joven o adulto tal vez, no sería mejor que Él te elija tu rey? ¿No sería mejor que Él elija a aquel hombre que te va a acompañar? Yo creo que cuando Dios elige a David, lo eligió, lo escogió y lo buscó. Nosotros no tenemos que buscar lo que Dios ya tiene para nuestras vidas. Escuché un reel de gente muy conocida en el medio, en las redes, diciendo, Dios no va a venir a escogerte tu novio. Dios no va a venir a buscártelo, tenés que buscarlo vos. Esa es una equivocación muy grande. Dios tiene todo preparado en el tiempo correcto. La enseñanza y el consejo para los jovencitos que en tan poquitos minutos es dejar que Dios decida por mí. ¿Y cómo voy a saber si esa persona me va a amar para toda la vida? Un claro consejo que siempre doy. Si esa persona que Dios te entregó y crees que es la voluntad de Él, esa persona tiene que amar más a Dios que a ti. Si ama más a Dios y sabes que es la voluntad de Dios, mira, eso es una confirmación de que eso va a ser para siempre y eterno. Así es. Sé que este tema es de mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, pero tocando un poquito de eso también, llevándolo al matrimonio, ya también tenemos que entender de que cuando ya Dios estableció en nuestra vida el matrimonio, ya tenemos que entender también que no tengo que hacer solamente lo que yo decido, sino también lo que decide la otra persona. Yo creo que esto también ya entra, porque no es decir, no, es que vos no tenés razón. Y también tengo que entender, comprender de que yo no puedo decidir yo por la otra persona.
si yo me quiero encerrar, decir yo opino, yo decido, yo quiero hacer así, y vos tenés que hacerlo, estoy yendo contra la voluntad de Dios también, porque dice, los dos son una sola persona. Y yo sé que esto va para mucho tiempo, pero quiero decir esto, es una bendición el poder saber que yo muchas veces tengo que ceder, que yo tengo que saber escuchar, que tengo que saber escuchar a la persona que Dios puso a la par, porque también eso es parte de la voluntad de Dios, porque eso nos lleva a una comprensión y a un crecimiento también, porque ahí es donde Dios también está haciendo algo muy hermoso ahí, porque esto es algo que, como así como a Dios también, nosotros nunca vamos a terminar de conocer a la persona que está a la par. Porque de esa manera estamos dando lugar a Dios también de que el matrimonio se fortalezca más. Sí. Porque estamos siendo más comprensivos, estamos escuchando y estamos viendo cuál es la necesidad del otro. Porque cuando nosotros nos encerramos en nuestra voluntad ya no sabemos qué necesidad tiene la persona que Dios puso a la par. Y cuando nosotros cedemos eso, estamos siendo una bendición también, no solamente para la persona que puso la par nuestra, sino también para la casa, para el hogar. Sí, yo creo que algo que me impactó a mí cuando yo conocí la relación entre Jesús y Dios, y es que es una relación que dejó un modelo en la tierra. Porque fíjate que para saber y conocer la voluntad de Dios, el Hijo tuvo que entrar en una relación, pasar procesos, pasar situaciones, persecuciones. Y yo creo que conocer la voluntad de Dios es como conocer a una persona. Pero conocer a una persona es algo que te lleva tiempo. Y así también aprender que por más que conozcas a una persona 40, 50 años, me gusta lo que dijiste, yo creo que jamás vas a terminar de conocer la profundidad, porque jamás vamos a terminar de conocer la profundidad de Dios. Y si en esa persona hay voluntad, ahí está Dios. Entonces va a ser un poco como imposible en esta tierra terminar de conocer. Por eso yo digo que hacer la voluntad de Dios es como conocer a una persona, y sobre todo eso se necesita tiempo, relacionarse, intimidad, y sobre todo también dejar que esa persona se deje conocer. Del otro lado se tiene que dejar conocer. Por eso, para ir cerrando, ya estamos ahí en los últimos minutos, ya para ir cerrando esto, yo creo que los mayores éxitos en nuestras vidas lo vamos a alcanzar haciendo la voluntad de Dios. Jesús vino a la tierra como hijo y él dijo, mi mayor éxito en la tierra fue hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Él era 100% hombre, pero recordemos que era 100% Dios. Pero ni siendo 100% Dios, no dejó de hacer la voluntad de su Padre. Muy bien, gracias por estar hoy aquí, por habernos acompañado en este espacio que hemos llamado la voluntad de Dios. Van a venir muchas semanas por delante. La próxima semana seguramente vamos a seguir con otro tema y sé que Dios te va a hablar. Si de verdad Dios te habló, si sientes que necesitas aprender aún más y tal vez tienes miedo de hacer una pregunta, acá abajo van a salir nuestras redes sociales. Conectate, seguí nuestra página de YouTube, Pastor Ismael Nieva, seguí mis redes sociales y por el privado, escribime si te quedaste con una duda, si tal vez decís, yo quiero aprender aún más, ¿cómo puedo hacer para seguir aprendiendo? Así que nada, quiero dejar a Cristian, al pastor, a mi hijo aquí, que él pueda despedirse y también agradecerte. Gracias por tu tiempo, gracias porque sabemos que toda esta apuesta también tiene mucho que ver con tu trabajo, con lo que haces, y si esto sale, acá lo tenemos en primera persona, si esto sale bien, la gloria es para Dios, pero también lo de Cristian. Ahora, si hay alguna fallita, también le vamos a echar la culpa aquí a Cristian. Así que gracias. Estoy muy agradecido, apóstol, la verdad que muy, muy agradecido por el espacio, por el tiempo que me permiten estar y ser parte de esto me edifica mucho. La verdad que es una bendición para mi vida. El debatir estas cosas son muchas veces cosas que por ahí uno evita hablarlo, decirlo, sacarlo al aire, pero
Es necesario porque en este tiempo necesitamos mucho de la voz de Dios. En este tiempo es cuanto más necesitamos aferrarnos a la palabra y como en este día de lo que se habló de la voluntad de Dios, tenemos que saber que la voluntad de Dios también muchas veces es escuchar lo que uno no quiere escuchar. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy agradecido porque nuestro espacio sigue creciendo, seguimos recibiendo cada llamado y de agradecimiento, llamados que nos animan. Así que escribinos en nuestras redes sociales para animarnos. Soy Ismael Nieva, como todos me conocen. Esto es Un Espacio a lo Eterno y será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Dios te bendiga.